En Radio Giralda, toda una amalgama. Curiosidades, historias, leyendas, misterios. Presentado por Jesús Mora. Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos hoy, 9 de septiembre, a este comienzo de la segunda temporada de Toda una Amalgama. Comenzamos así una nueva temporada en la que queremos, como siempre, compartir con vosotros nuestras curiosidades. Porque bueno, ese puntito de interés, de curiosidad, de conocer cada cosa de la vida que nos rodea, es bueno tenerlo siempre presente cada semana para recargar energías de cara al fin de semana. Y bueno, siempre viene bien recargar ilusión, recargar energías y por supuesto por ello aquí vamos a contar hoy con algunos de los nuevos compañeros de cara a esta temporada, que bueno, ahora pronto conoceréis. Pero por supuesto, antes que nada introducir a los que me acompañarán en el día de hoy y conocer un poquito cuáles son los temas que van a tratar aquí. En primer lugar, aquí con nosotros presente, todo un don, toda una oportunidad, José Antonio Campos. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, la verdad es que es una gran oportunidad para mí. Estoy viendo que hay una gran cantidad de quilates en esta mesa. Estoy un poquito abrumado. Pero bueno, esperemos que esta noche sea una noche muy curiosa y todos disfrutemos con ello. Después de tantas veces escuchándote por teléfono, ponerte cara aquí para dialogar es mucho más interesante, mucho mejor. Y cuéntanos un poquito qué tratas tú hoy aquí. Pues esta noche vamos a intentar adentrarnos un poco en los confines de la mente, de la mano de gente tan sumamente excepcional como los savants, los sabios, el síndrome del sabio. Esto es lo que propongo yo para esta noche, Jesús. Síndrome del sabio, de un chico muy sabio, interesante. Bueno, después de José Antonio, das la bienvenida a nuestro locutor franquicia, Carlos Martín. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿y eso de franquicia? ¿Por qué? Eres el emblema de este programa. Este año no te vamos a contar tanto con tu presencia, va a ser una pena, todo el mundo te echará de menos, pero hoy estás aquí inaugurando la temporada. Sí, vamos, yo no solamente estamos aquí, también están aquí muy cerca de nosotros los nuevos compañeros que ahora posteriormente presentaremos, pero quiero empezar el programa esta temporada sin que sirva de precedente, con un signo de adulación al líder radiofónico que eres tú, con un aplauso. Le pido un aplauso al líder por parte de todas las nuevas, para que se vea que estamos aquí acompañados. Qué bonito, Carlos. Para que se vea también que no es falso, que estamos aquí muy bien acompañados con las nuevas compañeras. Pues muchísimas gracias, Carlos. Me guardaré este detallito tuyo. Sí, dime. El tema mío será la giralda que hay a lo largo de todo el mundo. Siempre se me olvida decirlo, tanto que me enrollo en las Nos emocionamos hablando de nuestra amistad, es lo que pasa. Y pasamos también a otra muy buena amiga, Cristina Sanz. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. En tu caso, traes hoy un tema un poco más social, histórico, algo político quizás. Sí, un poco. Pues en vista del próximo 18 de septiembre, que es la fecha fijada para el referéndum sobre la independencia de Escocia, me había llamado a mí la atención dedicar mi hueco en este programa a los escoceses, su territorio, su relación con Inglaterra, con Reino Unido. Y ya que yo acabo de llegar de tierras escocesas, pues nada, aprovechar la oportunidad para dedicarme a este tema. Probablemente la sevillana con el corazón más escocés que podáis encontrar en Sevilla. Todo un honor que nos hable un poquito de aquella tierra y para descubrir cuáles fueron los orígenes históricos y entender un poco cuál es la situación actual en el régimen de si se va a independizar o no. Y bueno, estamos hablando de derecho y quizás ahora el máximo culmen aquí del derecho, además de Carlos Martín, José Antonio, aquí somos muchos de derecho, es Pedro Izquierdo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí de nuevo, una nueva temporada. Te hemos echado de menos durante meses. ¿Qué ha pasado? Las posiciones son muy duras, pero bueno, es bueno hacer el camino acompañado y Carlos Martín se une ahora a mí, a este largo camino de artículos, este rosario de la aurora. Pero bueno, hay que desconectar y eso es lo que yo propongo hoy. Que desconectemos los móviles, no la radio, por favor, sigan escuchándonos, porque vamos a hablar de gente que ha decidido dejar todo al lado, y son los Amis. Ellos han pasado de televisión, pasan de internet, pasan de todo y son muy felices. Supongo algo de razón tienen que tener. Estupendo el tema, muy bien hilado, te veo dispuesto ya a darlo todo. Y bueno, también darle hoy la bienvenida, como no, a nuestro nuevo técnico de sonido, Manuel Romero. Y por supuesto, hoy aquí no contaremos con Ana Trancoso. Os aviso que esto, es cuestión de algunos días. Pronto tendréis de nuevo a esta chiquilla que tanto queréis en las redes sociales aquí con nosotros, pero hoy la subdirectora es Marisa Felices. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Yo, vengo con las pilas cargadas después de todo el verano, en sustitución pilas cargadas y muy morena. ¿Algo sí. de la luz? Almería tiene algo que ver, pero bueno, eso, que espero estar a la altura de Ana Trancoso, que la echamos mucho de menos hoy aquí. Pues Ana Trancoso, te dedicamos este programa, por supuesto, después del aplauso de Carlos Martín, nosotros también queremos tener este detalle contigo. Y ahora vamos a ir conociendo un poco a las nuevas incorporaciones, algunas de las nuevas incorporaciones de Toda una Amalgama. En primer lugar,
Alba Esteves, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Cuenta un poquito para que la audiencia te conozca qué estudias o por qué quieres estar aquí con nosotros. Bueno, yo entro en primero de periodismo este año y a lo que quiero dedicarme es a escribir y también un poco la radio, la televisión, donde se pueda encontrar trabajo hoy en día. Muy pronto contaremos con ella, si no recuerdo mal, el día 30 de septiembre. Será Sí, el día 30 de septiembre. Aquí estará con nosotros. Noelia Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches. En tu caso, bueno, introdúcenos un poquito, preséntate a la audiencia. Yo voy a empezar este año a estudiar periodismo y la verdad es que me hace mucha ilusión poder estar en toda una amalgama y espero que todo vaya muy bien. Una chica del teatro, nos aportará mucho seguro. La tendremos la semana que viene, precisamente será de las primeras en comenzar esta andadura. Luego, hablando de teatro, vamos a hablar con Marisa de la Jera. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. En tu caso, bueno, igualmente, preséntanos un poquito qué quieres hacer aquí, por qué quieres introducirte en este proyecto. Pues bueno, aunque yo no tengo mucho que ver con periodismo, yo soy más de antropología, pues siempre me llama mucho la atención esto de aprender un poquito de cultura, leyenda y curiosidades. Y bueno, aportar un poquito de mi granito de arena sobre cultura y esas cosas que tanto me gustan. Contigo contaremos entonces el día 23 de septiembre, para que la gente ya lo vaya sabiendo. Y bueno, pasamos a Marta González. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Igual que a todos, preséntanos un poquito cómo eres. Pues yo también soy estudiante de periodismo y apasionada de todo el mundo de la comunicación y quizás es por ello por lo que esta nueva temporada me incorporo con todos vosotros a curiosear juntos. Estupendo. También te tendremos aquí el día 23 de septiembre. El día 23. Aquí estaremos. Y por último, de los nuevos compañeros que están aquí, Laura Castillo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Tú serás una de las componentes también el día 23 de septiembre y bueno, preséntanos un poquito tus inquietudes porque estás aquí con nosotros. Bueno, pues yo, al igual que muchas de mis compañeras, estoy estudiando periodismo y comunicación audiovisual y me encanta este mundo. La verdad es que me parece una gran oportunidad poder estar aquí en un programa tan variado, con tantas curiosidades, que me parece que nos va a aportar mucho a todos. Pues muchísimas gracias. Y ahora ya pasando con los componentes del programa de hoy, Marisa, felices, ¿nos haces un repaso a las redes sociales? Claro. Como ya sabéis, podréis encontrarnos en la página de Facebook www.facebook.com/todaunamalgama. También estamos presentes en Twitter a través del usuario @todaunamalgama. Aquí podréis utilizar también el hashtag #todaunamalgama. Y no solo eso, cualquier duda, propuesta o sugerencia que queráis hacernos la podéis realizar escribiéndonos un email a nuestro correo todaunamalgama@gmail.com. Y por último, pero no menos importante, recordaros que todos estos temas que tratamos y muchísimos más podéis encontrarlos en el blog oficial www.todaunamalgama.blogspot.com. Muchísimas gracias y ya que hemos hecho el repaso a nuestras redes sociales, ¿para qué esperar más? Vamos a comenzar ya a curiosear en esta nueva temporada recordando qué ocurrió en el pasado tal día como hoy. Comenzamos las efemérides del 9 de septiembre con el personaje Luigi Galvani. Tal día como hoy, en 1737, nace este médico, fisiólogo y físico italiano, quien descifraría la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. Tal día como hoy, en 1828, nace en Yasnaya Poliana el fecundo escritor Lev Nikolaevich, conde de Tolstoy. Principalmente conocido como León Tolstoy, fue autor de obras tales como Guerra y Paz y Ana Karenina, en las que describe de manera admirable la vida y costumbres rusas. También destaca como ideólogo de la no violencia activa. Hace 164 años, el 9 de septiembre de 1850, California deja de ser mexicana y pasa a formar parte de los Estados Unidos de América. Años más tarde, en 1956, el rey del rock and roll, Elvis Presley, saltaría a la fama tras aparecer en un show televisivo. En 1976, hace tan solo 37 años, el presidente del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, muere a los 82 años. Tras su muerte, Deng Xiaoping surgirá como el líder de China. Tal día como hoy, en 2002, nace en Alemania un bebé de 7,48 kilogramos de peso y 62 centímetros de longitud.
Para terminar con las efemérides de hoy, en el año 2009 salen al mercado 2 versiones de la discografía completa del grupo británico The Beatles. Estas ediciones consistían en un box set en estéreo y otro en mono, además del juego The Beatles Rock Band. Recordado ya este marco histórico del 9 de septiembre, vamos a comenzar con el primer bloque temático de hoy. Muchas personas piensan quizás que la inteligencia es un don y otras muchas que es una responsabilidad o incluso una maldición. Y precisamente algo parecido a ello puede ser lo que ocurre con los savants. Y con esta magnífica línea musical de fondo de la película Una mente maravillosa, vamos a sumergirnos esta noche en los recónditos lugares de nuestra mente y lo vamos a hacer a través de la experiencia de personas francamente excepcionales. Vamos a tratar de conocer algo sobre la mente de los savants. En la actualidad apenas hay medio centenar de casos de savants en el mundo, pero yo les invito a realizar este pequeño viaje de la mano de Kim y de Steven. Vamos a conocer la historia de estos dos sabios. Kim Peek, apodado Kim Pewter, era autista y era incapaz de realizar las tareas más básicas y de hecho necesitaba la ayuda de su padre para algo tan cotidiano como lavarse los dientes o incluso no confundir el orden que tendría que ponerse los zapatos. Pero Kim era una persona fuera de lo común. Era capaz de leer a una velocidad de 2 páginas cada 8 segundos. ¿Cuál era su truco? Bien sencillo, era leer la página izquierda con el ojo izquierdo y la página derecha con su ojo derecho. Y todo ya al mismo tiempo, claro. Kim, además, era también un experto haciendo cálculos con el calendario. Podríamos suponer que todos nosotros pudiéramos hacer algún tipo de cálculo en el calendario utilizando matemáticas o incluso alguna calculadora con un poco de práctica. O bien que sea una cuestión incluso de memoria. Pero ni siquiera el profesor de matemáticas Kenneth Golden pudo con Kim al responder a la siguiente pregunta. ¿Qué día de la semana fue el día 1 de agosto de 1902? El profesor Golden necesitó 21 segundos y una calculadora para hallar esta respuesta, pero a Kim nunca le enseñaron la fórmula y tampoco disponía en ese momento de ninguna calculadora. Pero Kim no tardó en responder, apenas necesitó incluso 2 segundos para hacerlo. Fue un viernes. Kim se ganó a pulso su apodo de Kim Pewter. Calculan que a lo largo de su vida pudo haber leído más de 12.000 libros y esto es lo fundamental, los recuerda en su práctica totalidad y sin haberlos leído de nuevo. Pero lo cierto es que lo recuerda todo como datos puros, es decir, sin filtrar, como si fuese un ordenador. Por definición, la palabra savant o sabio va ligada a un déficit cognitivo, por lo tanto son mentalmente disfuncionales. Los savants reproducen el mundo tal y como es, pero sin interpretarlo. Por lo tanto, su memoria es una memoria literal y esta es una de las claves de este síndrome. Vamos a conocer a nuestro segundo savant. Nuestro personaje, desde muy pequeño, presentaba uno de los síntomas de autismo y de hecho no aprendería a hablar o al menos con fluidez, hasta los 9 años. Incluso hoy en día su familia tiene que darle la cantidad exacta cuando va a un supermercado a comprar algo, puesto que tampoco es capaz de hacer las operaciones matemáticas más simples. Pero no nos equivoquemos. Stephen Wiltshire encontró su forma de expresarse, de mostrar al mundo el talento que nadie conocía hasta entonces, pero que poseía. Stephen tiene una memoria fotográfica absolutamente fuera de lo común. Es capaz de recordar con total y exacta precisión un paisaje que haya visto durante un solo instante y reproducirlo en papel con todo lujo de detalles. Y yo sin volver a ver esa imagen. Sus dibujos favoritos son reproducciones de paisajes, sobre todo de panorámicas de grandes ciudades que puede plasmar en lienzos de hasta unos 10 metros. Y de hecho, fue capaz de reproducir el número exacto de ventanas de los edificios de la ciudad de Londres y guardar además la perspectiva entre ellos con solo un pequeño viaje en helicóptero y sin tomar nota y sin tomar ningún tipo de dibujo mientras lo hacía. Son poco comunes estos savants, ¿verdad? Tampoco común es que los expertos hallaron que a Kim le falta lo que se llama el cuerpo calloso, que es el puente que une los 2 hemisferios cerebrales. Esto puede explicar que su ojo derecho sea capaz de recorrer una página mientras su ojo izquierdo recorra otra. Pero nada más. Y de hecho los savants, otros, tienen el cuerpo calloso incluso agrandado. Pero esto sí que nos da una idea fundamental. Y es que la mayor parte de los estudios sobre los savants han versado sobre la estructura de su cerebro.
aunque los resultados es cierto que son muy diversos. En la actualidad hay menos de 100 casos diagnosticados de savants y la mitad de ellos padecen algún tipo de autismo, mientras que la otra mitad han recibido algún golpe en la cabeza o han visto nacer sus capacidades o sus extraños talentos a raíz de alguna lesión de tipo cerebral. A pesar de que sea un trastorno muchas veces identificado con el autismo o incluso con otros síndromes como el de Asperger, lo cierto es que no todos los savants presentan síntomas de autismo e incluso su coeficiente intelectual es variable. Algunos de ellos, como Kim, por ejemplo, que apenas tenía un coeficiente intelectual de 70, que es inferior a la media, pero otros muchos pues, presentan un coeficiente intelectual que es incluso muy superior a la media. Lo verdaderamente importante, y con esto quiero concluir mi exposición, es que tienen un talento excepcional, fuera de lo común, y sobre todo son personas verdaderamente admirables. Magnífica exposición, José Antonio, y creo, porque estoy viendo aquí a Carlos muy agitado, que quiere puntualizar algo, quizás. Sí, bueno, que pues quería felicitar a José Antonio por el primer tema expuesto de la temporada. Y bueno, desde luego este tipo de personas saben hacer, nunca mejor dicho, de la necesidad virtud. Y yo le quería preguntar a José Antonio, ¿cuál crees que puede ser la causa de la habilidad de estas personas tan peculiares como son los savants? Bueno, Carlos, yo te agradezco la pregunta porque es francamente muy interesante. Lo cierto es que en la actualidad tampoco podemos decir que exista una teoría médica que pueda explicar, por lo menos en totalidad, el hecho de que los savants tengan esas capacidades que son absolutamente fuera de lo normales. Ya hemos dicho que los savants tienen una memoria literal y que por tanto su cerebro opera de una forma muy similar a la que pudiera operar un ordenador, como era el caso de Kim. Los expertos convienen en decir que las habilidades de los savants son algo parecido a cuando nosotros montamos en bicicleta, que lo hacemos de forma mecánica y no nos damos realmente cuenta del proceso de montar en bicicleta, pero lo hacemos de forma mecánica. Pues bien, las habilidades de los savants son ciertamente muy parecidas a eso. Y sobre esta base me ha interesado mucho las ideas del profesor Alan Snyder, que es un investigador de la Universidad de Sydney y que es al fin y al cabo uno de los mayores expertos en materia de savants. Y Snyder cree que nuestro cerebro, el de todos, recibe todo un aluvión de imágenes y estímulos a lo largo del día. Pero lo que hace nuestro cerebro es procesarlas, clasifica y sobre todo desecha mucha información que no consideramos que sea fundamental. El doctor Snyder cree que la parte del cerebro que filtra la realidad que percibimos y que la simplifica al fin y al cabo, lo que hace es evitarnos una posible sobrecarga sensorial de nuestro cerebro. Pues bien, según Snyder, los savants carecen de ese filtro, o este incluso estaría muy dañado. Por tanto, lo que hace es que le permite asimilar todo aquello que nosotros, el resto, vamos a desechar de primera, porque no consideramos que sea fundamental. Y el doctor Snyder, finalmente, lo que también trata de probar, y es algo que sería verdaderamente asombroso, y es que todos nosotros, cada uno, al reprimir de forma inconsciente, no deliberada, alguna de las capacidades de nuestra memoria, todos tenemos en mayor o menor medida algún talento escondido a la espera de ser o no despertado. En definitiva, el profesor Snyder cree que hay un savant dentro de cada uno de nosotros. Desde luego, no tanto creo que estará de acuerdo conmigo, Pedro, que no estaría mal que un poco de habilidad de los savants dada nuestra actual ocupación. ¿No crees, Pedro? Un poquito de habilidad de los savants. Yo me planteo seriamente pegarme un cabezazo contra la puerta. Sí. Pero bueno. Lo probaremos. Tú primero y ya me cuentas. Magnífica frase de José Antonio, y de este profesor: hay un savant en cada uno de nosotros. Hay que meditar sobre ello quizá, porque no intentar explotar esa habilidad que todos tenemos oculta. Y bueno, hablando de habilidades, la nuestra de toda una amalgama son las curiosidades, así que pasemos a lo sabías que. ¿Sabías que la nariz del topo de nariz estrellada no sirve para oler, sino que es un órgano táctil?
¿Sabías que las decepciones amorosas duelen como una quemadura? Gracias a una resonancia magnética, investigadores logran determinar que las mismas redes cerebrales que se activan cuando padecemos una quemadura leve se encienden cuando sufrimos un rechazo amoroso. Y tratando de hilar un poco con los rechazos amorosos, podríamos hacer una especie de conexión con lo que está ocurriendo en el Reino Unido, con Escocia y con el resto de reinos. Para ello contamos hoy aquí con Cristina Sanz, que nos hablará bastante de la historia y el trasfondo que existe tras esta problemática. Bueno, Jesús, pues en relación con la historia de Escocia, a mí siempre me gusta empezar por la invasión romana. ¿Por qué? Pues porque los romanos llamaban a Escocia Caledonia, que a mí siempre me recuerda a la canción Caledonia de Dougie MacLean. Caledonia significa tierra de caledonios y viene del inmenso bosque de pinos caledonios de la región. La invasión romana de Britania por el emperador Claudio se inicia en el año 43 después de Cristo, pero fue frenada en el norte de la isla, más o menos por donde se encuentra la actual frontera entre Inglaterra y Escocia. Las luchas de los romanos contra los habitantes de Caledonia les costaron muchas bajas a los romanos y finalmente decidieron que una tierra tan fría y con habitantes tan difíciles de someter como que no era lugar para hombres tan mediterráneos con falda y sandalias. Así que en época del emperador Adriano, entre los años 122 y 128 después de Cristo, deciden construir un muro, el Muro de Adriano, que se encuentra en el norte de Inglaterra entre Carlisle y Newcastle, y se encuentra porque aún se encuentran restos que aún se pueden visitar. Desde entonces, los romanos no vuelven a poner un pie en Escocia, o Caledonia como ellos lo llamaban, y fíjense que del año 43 al 128 después de Cristo no transcurren ni 100 años, lo cual viene a ser casi nada para los romanos. Durante este periodo existen dos reinos en la actual Escocia. Al este, el reino de Alba, del pueblo de los Pictos, que se llamaban así porque se pintaban la cara, y al oeste, el reino de Scotland, del pueblo de los Scots. Se considera que la invasión romana sí sirvió para algo, para favorecer la unión entre estas tribus, para formar la actual Escocia con su primer rey escocés, Kenneth MacAlpin. Una vez que ya tenemos una Escocia unida, destacamos los rifirrafes con Inglaterra, y yo destaco dos, para que esto no sea muy aburrido. El primero de ellos, año 1296, primera invasión inglesa en tierras escocesas. ¿Y por qué destaco esta invasión? Pues porque fue contra esta invasión inglesa cuando los escoceses se organizan en grupos rebeldes, uno de ellos el liderado por nuestro querido y famoso William Wallace, o como algunas personas le conocen como Mel Gibson, por su papel en la película Braveheart. Su victoria en Stirling le convierte en un héroe nacional, si bien su final no fue muy afortunado, ya que fue capturado por ingleses y asesinado en Londres. La otra batalla importante, la de Bannockburn, en 1314. De nuevo, victoria para los escoceses, que esta vez eran liderados por Robert de Bruce, también famoso, una victoria que le da a Escocia su independencia de facto con respecto al Reino Unido por primera vez. Siguiente hito histórico, 1707. Primera vez que Escocia e Inglaterra firman un pacto, el Acta de Unión, por el que se crea el Reino de Gran Bretaña. Este acta de unión nunca fue muy popular en Escocia. Los escoceses, la mayoría, se oponían a ella y se efectuaron protestas masivas en Edimburgo y en otras ciudades. La lucha por la independencia vuelve a surgir en el siglo XX. Año 45, nace el Partido Nacional Escocés. En el 79 se realiza un referéndum para devolver poderes a la Asamblea Legislativa Escocesa. Aunque la mayoría de los votantes apoyó el sí, la alta abstención impidió el resultado. En el 97 sí que lo consiguen. Escocia vuelve a tener un parlamento. Año 2011. El Partido Nacional Escocés consiguió la mayoría absoluta en las elecciones al Parlamento y en el 2012 nacen, entre otros, el Yes Scotland y el Radical Independence Campaign, grupos que trabajan a favor del sí en el referéndum de la independencia. 18 de septiembre de 2014 es la fecha que se ha fijado para dicho referéndum y es cuando los escoceses, 700 años después de la batalla que le dio su independencia por primera vez, podrán decidir votar sobre la independencia de su nación de nuevo. Una nación que tiene tanto bandera como símbolos propios. En cuanto a su bandera, es azul con la cruz de San Andrews en blanco. La bandera escocesa es la responsable del fondo azul de la bandera del Reino Unido.
En cuanto a sus símbolos nacionales, el que yo pienso que el más interesante es la que se conoce como la Piedra del Destino. Se trata básicamente de una piedra sobre la que eran coronados todos los reyes escoceses, desde el primero de ellos, Kenneth MacAlpin. En 1296, los ingleses roban la piedra. Eduardo I de Inglaterra se apodera de ella y se la lleva como botín de guerra. Se la lleva a la abadía de Westminster y a partir de ese momento se usaba también para coronar a los reyes ingleses. Tras la unificación de Inglaterra y Escocia, los reyes escoceses vuelven a ser coronados sobre su piedra, pero tenían que viajar a Inglaterra para ello. En el siglo XX, la Piedra del Destino vuelve a viajar a Escocia, 2 viajes muy distintos. El primero de ellos, el más divertido, Navidad de 1950. 4 estudiantes escoceses deciden tomarse la venganza por su mano. Roban la piedra del destino de la abadía de Westminster. La piedra se les parte en 2. La parte más grande, como pesaba mucho, deciden dejarla por el camino y la entierran. La parte más pequeña se la llevan con ellos. Gracias al despliegue policial inglés, los ingleses consiguen recuperar su piedra y devolverla a su lugar a tiempo para la coronación de Isabel II de Inglaterra en 1953. Finalmente, la devolución definitiva y oficial de la piedra a Escocia tuvo lugar en el año 96. La piedra viaja desde Londres a Edimburgo, custodiada por el ejército. Como vemos, una piedra bastante importante para ellos. Son curiosidades que no se agotan con los símbolos nacionales. Así, el castillo de Edimburgo, que por cierto fue construido sobre un volcán, cuenta con un cañón que se conoce como el cañón de la 1 en punto. Es un cañón que, como su nombre indica, es disparado a la 1 en punto de cada día, todos los días, excepto domingo, Viernes Santo y día de Navidad, para que los habitantes de la ciudad comprueben sus relojes. Originariamente servía para ello, hoy en día simple atracción turística. Otras curiosidades, por quedarnos en Edimburgo, el reloj floral de Prince Street fue el primero de su tipo en todo el mundo. Y finalmente, nombres de personajes famosos que nacen en Edimburgo. Por ejemplo, el filósofo David Hume, el actor Sean Connery, famoso por su papel como James Bond, Irving Welsh, autor de Trainspotting, Alexander Graham Bell, el escritor de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle, el autor de La Isla del Tesoro y Dr. Jekyll y Mr. Hyde Robert Louis Stevenson y el novelista Walter Scott. Cristina, si no recuerdo mal, has comentado que el fondo de la bandera del Reino Unido, el color, tiene algo que ver con la bandera de Escocia, el azul. ¿A qué se debe? Así es, Jesús. Pues gracias por hacerme esta pregunta, porque por cuestiones de tiempo era una curiosidad que no me daba tiempo de comentar. Pillado justo. Resulta que la bandera del Reino Unido, que se conoce como la Union Jack del año 1801, es el resultado de la superposición de las banderas de Escocia, de Inglaterra y de Irlanda del Norte. Si se superponen estas banderas, se forma la bandera del Reino Unido. La bandera escocesa, azul, con la cruz de San Andrews en blanco. La bandera de Inglaterra, blanca, con la cruz de San Jorge en roja. Y la de Irlanda del Norte, blanca también, con la cruz de San Patricio en roja. Si superpones unas con otras, se forma la bandera del Reino Unido. Interesante. Es muy interesante también tener en cuenta que el Reino Unido está formado además por Gales, porque la bandera de Gales no está representada, porque no tenemos un león rojo en la bandera. Resulta que Gales formaba parte de Inglaterra, aún no era independiente, en el año 1801, que fue cuando se forma la bandera, y por eso se considera que, aunque su bandera no aparezca en la Union Jack, sí que está representado. Muchísimas gracias. Bueno, yo, Cristina, te quiero felicitar por tu exposición, ha sido magnífica y sobre todo tremendamente interesante. Yo que estoy particularmente preocupado por una cuestión. Es decir, el referéndum, si gana el sí, ¿es vinculante o no? Pues resulta que sí. En el año 2011 fue cuando el Partido Nacional Escocés gana las elecciones por mayoría absoluta y Londres reconoce la legitimidad de Escocia para organizar un referéndum, un reconocimiento que se formaliza en el año 2012 con el Acuerdo de Edimburgo. Lo firman David Cameron, el primer ministro británico, y Alex Salmond, el líder del Partido Nacional Escocés y también primer ministro principal escocés. Y mediante este acuerdo, Londres le transfiere a Edimburgo su competencia legal para organizar la consulta, una competencia que es un asunto constitucional, pero Londres ha comprometido a que si gana el sí, la independencia tendrá lugar. Y después de escuchar este tema con Cristina Sanz, nos marchamos por unos minutos a publicidad.
con Jesús Mora y escuchamos Toda una amalgama. Seguimos en Radio Giralda cuando ya son las 9:34 de la noche. Y qué mejor que empezar que con lo sabías que con Marisa Felices. ¿Sabías que el perezoso puede contener la respiración 40 minutos bajo el agua? ¿Sabías que los carritos del supermercado están más sucios que un baño público? Y bueno, siguiendo contigo, Marisa, vamos a hacer un repaso a las redes sociales del programa. Pues sí, tengo que decir que hoy hay muchísima actividad en las redes sociales, me siento un poco... Es toda cosa tuya. Sí, bueno, no lo sé, sí, supongo que la gente ha cogido con ganas nuestro regreso. Y bueno, preguntábamos en Twitter a nuestros seguidores si pensaban que el tema que traía José Campos, el síndrome Savant, lo consideraban un don o una enfermedad. Pues por lo visto el 100% de nuestros usuarios opinan que es más una enfermedad que un don. También tengo que decir que nos han halagado la voz de nuestro compañero que nos ha traído el tema y que tiene una voz bastante de radio, nos han dicho. José Campos. Y luego también decir que en el tema de Cristina sobre Escocia, bastantes usuarios nos han dicho que les encantaría vivir en un lugar tan lleno de curiosidades como este. Decir que han sido el usuario Beatriz Berbín y el Mozambique. Y un último repunte que lo están deseando y me lo están pidiendo por aquí, que pida que este mismo usuario, el Mozambique, nos ha pedido por favor que digamos que Carlos Martín, nuestro compañero que ha intervenido con algunas preguntas, tiene la voz más atractiva de toda una amalgama. Por alusiones agradezco desde aquí a mis admiradores. Esperemos que pronto podamos formar un club de fans, ¿eh? Y así me enfrento con el club de fans de Jesús, que también se puede formar, aunque bueno, podemos hacer ahí una liga y... No te llego a la altura de los zapatos, Carlos, y lo sabes. Y era y así, volvemos de la publicidad y nos adentramos en el tercer bloque temático de hoy. Como dijo antes Pedro Izquierdo, apaguen los móviles que vamos a retroceder en cierta medida en el pasado. Buenas noches a todos. Hay vida más allá del 3G. De ese fatídico momento en el que los datos del móvil caen en picado y nuestra conexión a internet alcanza la misma velocidad en pendiente que un plátano. O ello parece ser la viva imagen de los Amis. Vivir en el siglo XVIII, en pleno siglo XXI, es tan real como que estas curiosas personas van en coche de caballo por las zonas rurales de Pensilvania y Ohio, Estados Unidos. En sus casas no tienen servicio de energía eléctrica, por lo que están descartados otros artefactos modernos como televisores, las radios, refrigeradores, hornos, microondas, computadoras... Vaya, que ahora mismo no nos están escuchando. Los hombres visten camisas de manga larga, chalecos y pantalones oscuros, sostenidos por tirantes. Sobre sus cabezas llevan sombreros de paja con la misma hechura, redonda. Los casados lucen barbas crecidas sin bigote, mientras que los solteros deben rasurarse todos los días, porque el que lija no liga. Para las mujeres la presentación es más simple, vestidos largos, de una sola pieza, que casi arrastran y un gorro blanco sobre sus cabezas. Trabajan la tierra de manera rústica, con arados, y no utilizan fertilizantes químicos para lograr mejores cosechas. Las mujeres permanecen en sus hogares y son reconocidas por hacer finos edredones. Nadie se relaciona con personas ajenas a la comunidad, salvo algunas excepciones. Los Amis, de la misma manera que sus primos religiosos, los menonitas, son anabaptistas, descendientes suizos y suecos y alemanes llegados de Estados Unidos a finales del 1600 para evitar la persecución que padecían en Europa. La mayoría de los anabaptistas eran seguidores de un tal Menon Sinons, un ex sacerdote de origen holandés. De su apellido Menon proviene el término menonita. En tanto, los Amis toman su nombre de Jacob Amman, nacido en Suiza, quien, como suele ser habitual, consideró que los menonitas se estaban desviando de las enseñanzas originales. Desde entonces, tanto unos como otros han convivido con esas reglas y formas de vida, fundamentadas en una interpretación a rajatabla de la Biblia, la unidad de la familia, el trabajo duro y el respeto al medio ambiente. Creen en la autosuficiencia, por lo que rechazan todo aquello que genere dependencia. En definitiva, una extraña mezcla de ideología conservadora cristiana y pensamiento ecologista sacado de una escena de La Casa de la Pradera. Se estima que en Estados Unidos hay unos 228.000 Amis y otros 1.500 en Canadá. Residen en 22 comunidades cerradas, con mayor presencia en Pensilvania y Ohio y en Ontario.
Y algunos, para rizar el rizo, incluso han emigrado a Belice, a Centroamérica, a un lugar agreste llamado San Ignacio, en un intento por huir de la cada vez más asfixiante modernidad. Con el paso de los años y de los siglos, han vivido en austeridad, sin los servicios básicos y sin acceso, por decisión propia, a los sistemas públicos de seguridad social tanto en Estados Unidos como en Canadá, aunque ello no quiere decir que no paguen sus impuestos. Ahora bien, este ostracismo bucólico es una decisión libre y personal. Así, alrededor de los 16 años, los jóvenes amis pasan por un periodo conocido en gran parte de las comunidades como Rumspringa, que no es el nombre del último festival indie de turno. No. A esta etapa se le conoce como aquella fase en la que se le permite salir al mundo exterior, conocer la sociedad moderna y tomar una decisión trascendental. Decidir bautizarse dentro de la iglesia Amis o, por otra parte, abandonar la comunidad. De esta forma ellos podrán elegir voluntariamente cuál es el modo de vida que quieren. Generalmente, la mayoría de los jóvenes deciden regresar a la comunidad Amis para ser bautizados y vivir cerca de su familia. Y se considera que solo algunos eligen hacerlo vivir separado del resto de su vida en la sociedad externa. No obstante, este carácter cerrado de las sociedades Amis conlleva no pocos problemas desde un punto de vista biológico, ya que casi todos los Amis que existen en la actualidad descienden de los pocos cientos de fundadores que vivieron en el siglo XVIII. Han ocurrido casos de dolencias genéticas hereditarias, algunas de las cuales son bastante raras, en ciertos casos prácticamente únicas, y algunas pocas llegan a ser muy serias. Dichos trastornos han llegado a afectar a niños Amis, los cuales han causado un incremento de la mortalidad de los mismos. Con temperamento estoico, la mayoría de los Amis aceptan esto como God's wills, por la voluntad de Dios, rechazando cualquier tipo de exámenes genéticos previos al matrimonio para prevenir esta dolencia, y negándose a que se practiquen exámenes genéticos al feto. No obstante, ha habido casos en los que los padres de los niños afectados han cedido a las investigaciones. De cualquier forma, los niños que llegan a presentar alguna discapacidad física o mental son amados, cuidados y atendidos, al igual que los niños que no la padecen. De hecho, muchos padres de niños discapacitados están haciendo uso de la tecnología moderna para cuidar de sus hijos. La amplia mayoría ha recibido permisos especiales de sus líderes religiosos para utilizar ciertos aparatos eléctricos, pero en algunos casos ha sido imposible obtener dicha autorización, lo que ha llevado a muchos padres a abandonar el estilo de vida Amis, siendo consecuentemente expulsados de su comunidad. Sin duda, los Amis son una comunidad auténtica y única del mundo. Su entrega a sus ideales de caridad, compasión y trabajo es auténtica y genuina. En este sentido, especialmente sonado, fue la reacción de un grupo Amis ante los hechos que acontecieron en Pensilvania en 2006, cuando un hombre armado, que entró a una escuela de la comunidad, disparó contra 10 niñas, asesinando a 5 y suicidándose posteriormente. El suceso tuvo una amplia repercusión mediática y reconocimiento debido a que a las pocas horas de la tragedia, representantes de la comunidad Amis afectada visitaron a la esposa del asesino, no para buscar venganza, sino para manifestarle perdón y solidaridad por el sufrimiento de su familia. El acto demostró la caridad y el pacifismo que caracteriza a estas comunidades Amis, y su apego a la fe cristiana que inculca el perdón y el acto de visitar a las viudas y los huérfanos. Simplemente, no sé si seríamos capaces de vivir desconectados de máquinas, pero a ellos parece ser que no les va mal, y quizás no estaría mal de vez en cuando apagar el móvil y simplemente escuchar la naturaleza y todo aquello que nos rodea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Izquierdo, de nuevo con nosotros y con este tema tan interesante. Aquí en España nos resulta un poco extraño, diferente, poco normal. Tenemos aquí muchos poblados, muchas etnias, pero no esta. Y bueno, estamos hablando, aprovecho para hablar de Sevilla porque por supuesto llega aquí nuestro sevillano más rancio, nuestro chico más clásico y aparte, por supuesto, el más querido de la audiencia. Carlos Martín hoy nos habla de las otras Giraldas. Bueno, pues hace ya más de un año que comenzamos este programa comentando pues de la mano de un servidor curiosidades sobre el campanario de la torre que sirve de símbolo a la carrera, a esta cadena de radio que nos acoge. Como símbolo de confianza renovada de esta cadena en nosotros, vamos a comenzar esta temporada, al menos en lo que a mí respecta, de igual forma, basándonos en el signo visible de la ciudad de Sevilla que le da nombre a estas emisoras de radio, la Giralda. En esta ocasión, el toque curioso propio de esta casa va a consistir en dar un enfoque internacional, ¿no?, a este monumento local.
Y es que aunque pudiera parecer sorprendente, esta antiquísima torre ha servido de modelo arquitectónico en el siglo XX a construcciones situadas muy lejos de donde les hablamos. Estas copias o torres, con inspiración de la gigante de Sevilla, de las que le vamos a hablar, se encuentran en América y concretamente vamos a hablar de las que están en Estados Unidos. Hay que entender que estas construcciones, en una época en la que la tendencia arquitectónica era la de imitar estilos antiguos como el gótico, el renacentista o el mudéjar, y también al este sentido debemos recordar que en esta época España sigue siendo un destino cuanto menos exótico para los turistas estadounidenses y de otras zonas de otros países desarrollados de Europa. Los turistas se quedan impresionados de esa aura romántica que aún impregna Andalucía por aquellos años e intentan exportar lo mejor de su arquitectura. Vamos a ir repasando poco a poco estas construcciones, también con ayuda de las fotos, ¿no? Porque una imagen vale más que 1000 palabras y por tanto, pues, de costumbre con la temporada anterior vamos a ir poniendo diversas imágenes de estas construcciones que le vamos a ir comentando. La Giralda de Kansas City, sin duda, es la copia más conocida que se encuentra en esta ciudad del estado de Missouri. Es la que consigue un parecido casi idéntico, no solo por ser reproducida de forma exacta a la original, sino porque el entorno que le acompaña es también copiado. El origen se remonta a la construcción del primer centro comercial moderno del mundo en 1923, impulsado por el promotor inmobiliario Jesse Clayton Nichols. El empresario, en un viaje por España, quedó prendado por su arquitectura y sobre todo en Sevilla, y proyectó un centro comercial construido con inspiración en la arquitectura tradicional de esta zona que se llamaría y se sigue llamando Country Club Plaza. La idea de Nichols era ir más allá y construir en el centro comercial una réplica de la Giralda y la fuente de la Plaza Virgen de los Reyes que se encuentra a los pies de la primera. Fue su hijo el que rescató el proyecto, que se inauguró en 1967 y que conllevó el hermanamiento de las ciudades de Sevilla y Kansas City. El resultado lo pueden ver pues en la cuenta de Twitter. Está ejecutado con gran realismo tanto la Torre de la Giralda como la fuente de la plaza, la copia de la fuente de la Plaza Virgen de los Reyes. Y como dato anecdótico, para los que no lo sepan, la ciudad de Sevilla nombró a una de las avenidas principales de entrada allá por 1967 con el nombre de Kansas City, y en 1992, con ocasión de la Exposición Universal celebrada en Sevilla, la ciudad norteamericana regaló la conocida estatua del indio explorador, que hoy en día hace de vigía estratégico en esta concurrida vía de la ciudad. La Giralda de Miami preside el célebre resort Miami Biltmore Hotel, construido en 1926. De inspiración claramente hispánica, el Biltmore se concibió como un espectacular complejo hotelero de dimensiones nunca vistas hasta la fecha y rematado por la Torre Giralda. Es decir, vemos como además se utiliza desde un principio este concepto de Giralda e iluminada por cientos de bombillas. Se convirtió en un centro de no solamente en un centro de vacaciones de lujo, sino deportivo por su extenso campo de golf, y cultural por los desfiles de moda organizados y espectáculos acuáticos en la piscina que hoy en día sigue siendo considerada como la piscina más grande del mundo. Entre los huéspedes más conocidos de este resort encontramos al presidente Roosevelt o al mafioso Al Capone. Hoy en día sigue en activo este complejo hotelero, así que bueno, si los que me escuchan viajan a Miami pueden alojarse desde 200 euros la noche y darse un chapuzón en la piscina admirando la Giralda. La Giralda de Nueva York. Hemos dejado para el final quizás la réplica más particular por donde estaba situada, y decimos estaba porque ya no existe, y por la novelesca historia que se esconde detrás de este singular edificio. El complejo fue construido en 1890 en el Madison Square Garden como salas de espectáculos de todo tipo. Proyectado por el afamado y polémico arquitecto Stanford White, concibió como elemento principal una réplica bastante detallada de la Giralda, aunque eso sí, más alta que la original, y dominada por la cúspide por una diana cazadora en vez del giraldillo. Lo lamentable de todo fue por los hechos que ocurrieron posteriormente a la construcción de este edificio. Y es que para la estatua que remataba la torre sirvió de modelo Evelyn Nesbit, una joven actriz que fue amante del arquitecto Stanford White.
Sin embargo, Nesbitt, la verdad es que estaba casada cuando cometió esta infidelidad, y cuando su marido, un millonario empresario llamado Harry Kendall, se enteró, pues se presentó el día 25 de junio de 1906 en el piso superior de la Giralda, que hacía de restaurante. Allí se encontró con White y su legítima esposa, y sin pensárselo disparó 3 veces contra la cabeza del arquitecto, causándole la muerte. El edificio al poco tiempo corrió la misma suerte que su proyectista, ya que al entrar en crisis fue embargado por una compañía de seguros que, para poder obtener liquidez, redujo el edificio a escombros en 1925, desapareciendo la Giralda de Nueva York para siempre. Estas que hemos descrito son una simple muestra de las otras giraldas del mundo que están también en San Francisco o en Cleveland. Asimismo, en las otras localizaciones que hemos comentado existen torres hechas a semejanza de las antes descritas, y que por tanto siguen compartiendo esa inspiración común de la Torres Fortissima de Sevilla. Muy interesante, Carlos. Me encanta ese elemento simbólico que siempre añades a tus temas, especialmente hilando este primer programa con el primero del año pasado. Y creo que Cristina te quiere puntualizar algo esta vez. Sí, Carlos, como dice Jesús, muy interesante tu tema, siempre poniendo el punto sevillano. Y me gustaría saber, ¿existen otras réplicas en lugares que estén más cercanos a Sevilla? Hemos hecho este viaje por América, ¿existen otras más cerca? Pues bueno, limitándonos a lo que es España, ¿no? Encontramos varios ejemplos, vamos a centrarnos en 2. Uno es la Giralda, que está en Badajoz, que fue construida pues en el siglo XX para unos almacenes comerciales y que desde entonces pues sigue estando ahí, que se encuentra incrustada en unos edificios, mientras que otra Giralda está situada en Tarragona, en la población de Arboc, y fue construida pues por una rica familia de allí, que se hizo construir un edificio a semejanza, mezclando diferentes elementos de monumentos típicos de Andalucía. Y aprovechamos la ocasión de que con Carlos cerramos los bloques temáticos de hoy para ver qué se cuece en las redes sociales. Bueno, las redes sociales, Jesús, esta noche están que no paran. El tema que nos trajo Pedro Izquierdo sobre los Amis ha causado bastante impresión a nuestros seguidores, y yo les hacía una pregunta, les proponía que pensaran si ellos se adaptarían a este tipo de vida o no lo harían. Pues bien, más o menos un 70%, me he liado. Un 50% de nuestros usuarios sí se adaptaría a esta vida y un 50% no lo haría. Pero también decir que el usuario Bichologo94 nos apunta que en el término medio está la virtud, que lleva bastante razón. Y sobre el tema que nos traía Carlos de las réplicas de la Giralda, también les ha gustado mucho a nuestros seguidores, y el usuario, el Mozambique, de nuevo nos estaba pidiendo que colgáramos más fotos sobre todas estas réplicas, pero hay muy poco tiempo entre franja y franja, y yo os aseguro que voy a seguir colgando. Y también, lo último, decir que Silvia Pulido, el usuario, nos ha halagado a todos el programa, que lo está escuchando y nos está siguiendo en directo. Y Marisa, vuelvo contigo para que hagamos un repaso muy rápido a las noticias más curiosas de la última semana. Se rompe el cuello al realizar el Ice Bucket Challenge. El famoso reto se convierte en una trampa mortal para Amanda Davey, una mujer de Liverpool de tan solo 40 años. Tras recibir el tremendo chorro de agua, quedaría conmocionada pensando que entrar en casa para secarse era la mejor idea. Sin embargo, Amanda resbalaría sin poder reaccionar a tiempo para amortiguar la caída y se rompería el cuello. Un bólido indeterminado cruzó los cielos de la península antes de desintegrarse. Un asteroide de origen desconocido cruzó el pasado domingo los cielos españoles, dejando tras de sí un rastro de humo e iluminando los cielos con colores cambiantes. El espectro sería captado en varios puntos de la geografía española, como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Extremadura.
El también llamado bola de fuego es, en realidad, un fenómeno generado por el contacto con la atmósfera de una partícula desprendida de cuerpos tales como un asteroide, un cometa o incluso rocas procedentes de la Luna o Marte, a velocidades de entre 11 y 73 kilómetros por segundo. Un perro se come más de 43 calcetines, según su radiografía. El perro, un gran danés de tan solo 3 años, fue ingresado en urgencia inmediatamente después de que sus dueños notasen sus molestias y problemas de estómago. Cuando los trabajadores que lo atenderían descubrieran el origen de sus dolencias, quedarían realmente sorprendidos. La radiografía desvelaba que el estómago del perro estaba repleto de un material no orgánico, de ahí que decidiesen intervenir de inmediato. Tras 2 largas horas de cirugía, los veterinarios extraerían 43 calcetines del interior del perro. El caso de este gran danés es tan curioso que su radiografía ya ha dado la vuelta al mundo, entrando incluso en el peculiar ranking ¿Ellos comieron qué?, organizado por la industria veterinaria. La mitad de los soldados vikingos eran mujeres. La arqueóloga Shane McLeod, del Centro de Estudios Medieval y Moderno de la Universidad de Australia Occidental, ha demostrado en un reciente estudio sobre el ADN que las mujeres vikingas podrían haber igualado en número a los hombres durante las batallas y combates. Shane McLeod concluyó sus investigaciones al descubrir más cuerpos de mujeres nórdicas en el este de Inglaterra, es decir, el lugar donde se producían la mayoría de las incursiones vikingas. Salta al vacío con un paracaídas enganchado a sus piercings. Hasta los apasionados de los deportes extremos quedarían sorprendidos con el vídeo que un joven ruso, Stanislav Aksenov, ha colgado en su cuenta de YouTube. Stanislav traspasa los límites del riesgo lanzándose al vacío de un peligroso acantilado en Suiza. Lo curioso o peligroso de este acto es que lo hizo enganchando las cuerdas del paracaídas a los agujeros de los piercings de su espalda. Las imágenes muestran cómo la piel del joven se estira de forma increíble tras haber permanecido suspendido en el aire durante más de 2 minutos sujeto a su propia carne. Este tipo de prácticas ha sido prohibida en muchos países. Sin embargo, en algunos lugares como Suiza aún se permiten. Y ahora sí acaba ya el programa de hoy, el momento más triste de cada noche, y despidamos a nuestros compañeros en el día de hoy. José Antonio Campos, creo que te vas a volver muy pronto para Madrid, por desgracia. Se alcanzó el micro. Sí, tristemente mañana ya tengo que volver a mis quehaceres en la capital española, así que también allí me reencontraré con gente también muy especial. Yo estoy súper contento de haber compartido esta noche con gente tan capaz, y bueno, también evidentemente aprendemos todos de todo, y ese ha sido uno de los objetivos de esta noche que ampliamente hemos cumplido. Cristina Sanz, lo último que supimos de ti era la historia de las cigüeñas, y hoy has cambiado totalmente el registro. Totalmente, Jesús. Y nada, yo encantada como siempre de estar aquí de vuelta y nada, aprendiendo como dice nuestro compañero y encantada de seguir con vosotros. Pronto volveremos a contar contigo. Carlos Martín, contigo este año vamos a tener una especie de relación pena, lástima, yo no, lo reconozco, yo no te voy a echar de menos. Bueno, pues de esta forma creo que dejo en buenas manos todo por las nuevas incorporaciones que vamos a tener, a las que también le pido un aplauso para que no se queden, para que no se enfaden, hombre, a modo de bienvenida. Y nada, pues buenas noches antes de que me corten la cabeza. Hoy Carlos está muy cariñoso. Pedro Izquierdo, nuestro segundo opositor, el que comenzó esta senda. Bueno, la verdad que ha sido un gustazo estar aquí de nuevo. Y bueno, antes, como tenemos poco tiempo, simplemente yo quiero dejar lanzado un guante, un nuevo reto que es mucho menos peligroso que el del Icebooker, como ya hemos visto, que es dejar un libro a la Plaza España, que hay una iniciativa muy bonita de convertir una biblioteca aire libre, que era el proyecto original de Aníbal González. Así que animo a todos, ya hay vídeos circulando por la red, así que animo a que dejen su libro. Y por último, Marisa Felices, nuestra subdirectora en el día de hoy.
Bueno, yo encantada, me ha encantado volver con tanta fuerza y sobre todo con este puesto que se me quedaba un poco grande porque Ana Trancoso, la verdad que se nota su falta. Hoy es el día de los elogios a los que no están. Sí, pero bueno, es que la verdad es la verdad y bueno, sobre todo gracias por haberme dado esta oportunidad una vez más y una temporada más. Lo ha hecho muy bien y bueno, contaremos contigo este año a veces como subdirectora, a veces como locutora, dependerá de la ocasión. Y ya bueno, por último deciros que hemos vuelto, no sabemos si vamos a volver o no. Hemos vuelto con caras nuevas, las conoceréis poco a poco. Queremos también felicitar hoy a Marta García, una de nuestras nuevas componentes, que mañana es su cumpleaños. Y por supuesto también felicitar a nuestro nuevo técnico de sonido, que lo ha hecho muy bien, Manuel Romero. Y ya pues nada, citarles la semana que viene, porque si Toda una Amalgama existe es principalmente gracias a vosotros. Muy buenas noches y hasta el próximo martes.